Buenas noches, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Hostel Tour Televisión. Hoy hablaremos del relevo generacional en la empresa turística, de las ventajas que ofrece al propietario dejar el negocio en manos de personas de su mayor confianza, pero también de los inconvenientes y de los problemas, incluso legales, que pueden surgir. Representantes de varias familias hoteleras ilustrarán el tema de la tertulia de esta noche con su propia experiencia personal. Escucharemos a 3 hijos de empresarios turísticos que ocupan ahora cargos de importancia en las empresas de sus antecesores. Alguno de ellos incluso ya está dando paso a una tercera generación. Y junto a ellos la voz de una experta en defender los intereses de la empresa familiar. También conocerán los resultados de las investigaciones de la Universidad de les Illes Balears acerca de nuestro modelo turístico. La entrevista al profesor de Economía Aplicada Llorenç Pou ofrecerá las claves para reforzar a las islas frente a otros destinos competidores. Pero antes, y como siempre, conoceremos el resumen de la actualidad turística de la mano de Esther Mascaró. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, queridos telespectadores. Comenzamos este espacio informativo hablando de una de las operaciones de venta más importantes de los últimos meses. El grupo mallorquín Iberoestar ha vendido su división de viajes a Carlyle. Este fondo de inversión británico pagará cerca de 900 millones de euros con la firma del contrato. Dentro del acuerdo se engloba la red de agencias de viajes Iberia, la naviera Iberojet Cruceros y mayoristas como Iberojet, Turavia, Solplan y Viva Tours. La familia Fluixà mantendrá el control de la división hotelera. Y desde la Federación Hotelera de Mallorca han querido lanzar estos días un mensaje de tranquilidad ante los temores que despierta la proliferación de la oferta del todo incluido. Su presidente, Pere Cañellas, considera que se trata de un nicho de mercado que ha tocado techo y que no seguirá creciendo. Piensa que estamos ante una modalidad lícita que no se puede criticar sin tener en cuenta la demanda de los clientes. Otro mensaje positivo es el buen nivel de las reservas. Las buenas cifras de venta anticipada para los meses de julio y agosto ayudarán a evitar las ofertas de última hora. Según Cañellas, esta fórmula está funcionando muy bien e incluso ha conseguido contrarrestar los efectos del Mundial de Fútbol de Alemania. La Escuela de Hostelería ha acogido unas jornadas sobre la importancia económica y social del turismo en Mallorca. Organizadas por el Fomento del Turismo, persiguen mejorar la imagen que tienen los jóvenes acerca de este sector y hablarles de las oportunidades de futuro que puede ofrecerles. El Fomento de Turismo de Mallorca ha organizado unas jornadas dirigidas a los alumnos de enseñanza secundaria. El objetivo es hacerles comprender la importancia del turismo en la vida económica de Baleares. Con ello se persigue que entiendan la necesidad de formarse para conseguir un buen puesto de trabajo dentro del sector. Durante el acto de inauguración de las jornadas, el director general de Ordenación Turística, Josep Aloy, destacó la importancia de vincular la realidad económica con la realidad social. Considera que el sistema educativo debe tener en cuenta a un sector que supone el 80% de la actividad empresarial de Baleares. Entre los temas tratados destacan la relevancia de la formación para acceder al mercado laboral o de preservar el medio ambiente como base del modelo turístico. El turoperador Shaun Island espera crecer un 30% durante esta temporada y alcanzar los 100.000 clientes en Baleares. Se trata de una empresa familiar, uno de los turoperadores más antiguos de Alemania. Shaun Island lleva operando en Baleares desde principios de los años 60. Desde entonces ha ido creciendo y en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo. En 2005 alcanzaron los 90.000 clientes en el archipiélago y para este año esperan llegar a los 100.000. Baleares es uno de los principales destinos de este turoperador y de hecho supone junto a Canarias el 50% de la actividad de la compañía. Su presidente, Gerald Kessner, asegura que el retroceso de los países del Mediterráneo Oriental será muy beneficioso para Baleares este verano. Kessner prevé una caída de hasta el 30% del mercado turco para esta temporada. El turismo británico crecerá entre un 5 y un 6% durante esta temporada. Así lo ha asegurado el cónsul del Reino Unido en Baleares, Paul Abrey, quien se basa en los datos que maneja la embajada de este país en España. Para este verano se espera que la visita de alrededor de 2 millones de turistas británicos a Mallorca. Y la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares ha firmado un convenio con la Consellería de Medio Ambiente para fomentar la gestión sostenible en los hoteles. El objetivo es incentivar también aquellas inversiones en materia medioambiental que afecten al sector turístico.
La agrupación de cadenas hoteleras de Baleares está integrada por 26 grupos con importante presencia en las islas, entre ellos Grupo Hotel, Otetour, Sol Meliá o Viva Hotels. Con la firma de este convenio se implantarán auditorías medioambientales para minimizar el impacto de la actividad hotelera en el entorno natural. También se prevé realizar inversiones que logren aumentar la eficacia energética, evitar la contaminación y reducir la producción de residuos. Desde la Consellería de Medio Ambiente aseguran que este tipo de actuaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Baleares. Por su parte, las empresas participantes disfrutarán de deducciones fiscales por invertir en la protección de los recursos naturales. El Ayuntamiento de Palma ha presentado los resultados del proyecto europeo Kulturmet, una iniciativa centrada en conseguir un modelo turístico sostenible en destinos maduros. La regidora de Turismo se ha reunido con los representantes de otros destinos europeos del Mediterráneo para comparar los resultados de este proyecto. El proyecto europeo Kulturmet se inició en abril de 2004 y finaliza este mes de mayo, aunque continuará desarrollándose. La inversión inicial fue de más de 2,5 millones de euros, 465.000 correspondieron a Palma, aunque esta cantidad ha ido aumentando en función de las necesidades del proyecto. El programa persigue lograr un modelo turístico que evite la estacionalidad, otorgando valor a su patrimonio histórico. De ahí que los beneficiarios de esta iniciativa sean destinos en los que aún no tiene suficiente peso la oferta cultural. Participan junto a Palma en este proyecto europeo otros enclaves del Mediterráneo como Cerdeña, Sicilia o Creta. Cada uno de ellos ha elaborado diversos productos para facilitar el acceso de los turistas a todos los rincones de su geografía. Un total de 125 licencias de taxi se han acogido a la iniciativa municipal del Taxi Tour en Palma. Así se ofrece al visitante la posibilidad de realizar varias rutas turísticas en taxi con ayuda de material audiovisual. La iniciativa parte del área de tráfico y transportes del Ayuntamiento de Palma, con la colaboración de la Regiduría de Turismo. Los taxistas cuentan con material de apoyo para ofrecer a los visitantes 3 rutas diferentes. Será un CD audio que explica los puntos de interés del trayecto en varios idiomas. El precio oscila entre los 30 euros de la ruta más corta, que dura 1 hora, hasta los 75 euros de la más extensa, que dura 3 horas. Los taxistas ofrecerán además material complementario y los vehículos llevarán una identificación con el anagrama de Taxi Tour. Desde el sector confían en conseguir buenos resultados este verano, sobre todo a partir del comienzo de la temporada de cruceros. Y uno de los cruceros más grandes del mundo, el Queen Elizabeth II, ha estado atracado este fin de semana en el puerto de Palma. Los que se han acercado al muelle de Poniente han podido contemplar este buque de 8 pisos de altura, que contiene casino, cabaret, spa, 7 restaurantes y numerosas tiendas. El Queen Elizabeth II tiene 293 metros de eslora y 32 metros de ancho. Cuenta con capacidad para más de 1.700 pasajeros y alrededor de 1.000 tripulantes. Su velocidad media de navegación es de 28 nudos. Será uno de los cientos de cruceros que atracarán en el puerto de Palma durante esta temporada. Este segmento turístico ha triplicado su actividad en los últimos 10 años y supuso un total de casi 80 millones de euros para Baleares en 2005. Y Balearia pone en funcionamiento 10 trayectos diarios entre Barcelona y las Islas Baleares. Serán cubiertos por 3 ferris de gran capacidad y 2 buques de alta velocidad. La compañía ofrece la ampliación de sus servicios acompañada de una rebaja en el precio del pasaje. Balearia ofrece un servicio diario entre Barcelona y cada una de las 3 islas mayores. A esta oferta se añade el servicio entre el puerto de Alcudia y el de Barcelona, que funciona durante 8 meses al año. A partir del 15 de junio ofrecerá otro servicio de alta velocidad entre la capital catalana y el puerto de Palma, con lo que alcanzará las 3 conexiones diarias con Mallorca. Balearia ha presentado también esta semana algunas ofertas en el precio del pasaje, que puede reducirse a 36 euros y del billete de pasajero más vehículo a 62 euros. Y hasta aquí la actualidad informativa de la semana. Quédense con nosotros porque seguidamente Manolo Molina les presenta nuestra entrevista de hoy. Hasta el miércoles.
Un grupo de investigadores de la Universidad de las Islas Baleares ha realizado varios estudios sobre los modelos turísticos masificados. De la comparación entre los modelos teóricos y la realidad del clásico destino de sol y playa de Baleares surgen interesantes conclusiones. El profesor Llorenç Pou, del Departamento de Economía Aplicada de la UIB, nos explica en la entrevista de hoy las claves para evitar que Baleares agote sus recursos naturales. Un grupo de investigadores de la UIB ha elaborado diversos estudios sobre el mercado turístico balear. Han comprobado que este modelo, centrado en la oferta de sol y playa, no sigue las pautas teóricas sobre el habitual declive de los destinos masificados. El profesor Llorenç Pou, del Departamento de Economía Aplicada, nos ha explicado el resultado de estas investigaciones. Durant molt d'anys s'ha discutit que era un destí massificat i en decliu. El suport teòric d'això és que tots els destins turístics solen créixer perquè tenen un factor extern, com per exemple el medi ambient, que en principi està en bones condicions, però a base de venir més turistes se va degradant. I aleshores el que expliquen aquests models és que arriba un moment que s'esgota el factor natural i els destins arriben a un tope i comencen a caure. Aquest model s'ha anat enriquint i des del principi dels 90 s'ha posat precisament Mallorca i la resta de Balears com un exemple clar de destí massificat i en decliu. La crisis que se inició en los años 90 pareció motivada por el deterioro del destino, aunque también influyen otros factores. Essencialment, un dels símptomes que se deia de destí massificat era que els turistes que venien a Mallorca eren turistes molt repetidors, i això se posava com un exemple en el sentit de que un turista repetidor se deia que seria un símptoma de turistes que venen per inèrcia sense calibrar excessivament el que se li oferia, i això acabava implicant una inèrcia en el comportament del sector turístic en general, tal que no se renovava, no intentava treure nous productes, i això a la llarga acabava implicant, a la vegada que s'anava treurant els recursos naturals, una caiguda de la qualitat del destí. Las investigaciones revelan el perfil del turista que viene a Baleares. És essencialment un turista fins uns 45 anys, majoritàriament, que sol venir a través de comprar comercialització turística de transport i allotjament, o fins a mitja pensió. Serien els trets bàsics, com deia, i també un turista molt repetidor. Según explica el profesor Pou, se trata de un turista repetidor, pero no se desplaza por inercia, rompiendo así con el modelo teórico. El turista que ve a les Balears no és un turista inercial. Aleshores, efectivament, compara amb altres destins i, al contrari del que se diu en els models teòrics, és propens, si no li agrada el producte que se li dona, anar a un altre destí. I això és un fet important en el sentit de que més o menys un 60% dels turistes que ens visiten ja han vengut altres vegades. Però això no vol dir que necessàriament hagin de repetir altres anys. Els estudis el que ens indiquen és que encara que sigui repetidor i això tingui un impacte important en la idea de tornar a venir un altre any, només tornen els turistes si efectivament estan satisfets. La recuperación de Baleares como destino en los últimos años indica, por tanto, que el sector está haciendo un esfuerzo por ofrecer mayor calidad e introducir novedades. El que posa en qüestió és aquesta idea de que per tenir molt de turistes repetidors el destí necessàriament hagi d'entrar en un decliu. De fet, s'observen qüestions interessants, com per exemple, al contrari del que diuen models teòrics, els turistes repetidors coneixen les illes i per tant no se podien fer estratègies de preus pensant que no coneixen el producte, diguéssim un poquet traient avantatge del seu desconeixement. Al contrari, com que ho coneixen, generen competència dins del sector. En los últimos años ha aparecido un nuevo tipo de turista, más concienciado con el medio ambiente y que viaja a menudo, realizando estancias más cortas. Ante esta situación, los destinos maduros están preparados para competir ofreciendo calidad, sin entrar en la batalla de los precios. Según Llorenç Pou, Baleares debe presentarse como un destino europeo con muchos valores añadidos.
Hem de pensar que els nostres principals turistes venen de països amb un estàndard de qualitat alt, europeu, i aleshores el que hem d'oferir-los és aquest estàndard de qualitat. Com ho podem oferir? Per exemple, amb unes carreteres adequades, tal que no sigui un perill anar per la carretera, que si se posen malalts tinguin una sanitat adequada. Tots aquests elements que són a vegades imperceptibles acaben ajudant i te fan ser més competitiu, amb un fet afegit, des del meu punt de vista. I és que tots aquests elements que estic comentant, transport públic potent, sanitat adequada, etc., són elements que no només se veuran beneficiats els turistes, sinó també la població en origen. Las investigaciones de los profesores de la Universidad de las Islas Baleares se han ocupado también de analizar un controvertido fenómeno, el crecimiento del denominado todo incluido. El tot inclòs és un producte de menor rendibilitat que els altres tipus de paquet turístic. És a dir, un turista que ve en tot inclòs, quan tu tens en compte tot el que se gasta en origen i en destí, implica una despesa un 10% inferior que la resta d'opcions. 10%, el percentatge que és major, per exemple, si se compara amb el cas més típic, que és de mitja pensió. En aquest cas, la despesa global és un 14 per turista i dia, 14% inferior. El profesor Pou cree que este modelo ha crecido al calor de la crisis de hace algunos años, cuando los hoteleros tenían que aceptar cualquier cosa para vender sus plazas. Algunas voces se alzaban entonces asegurando que se trataba de una circunstancia marcada por el mercado. Una afirmació d'aquest estil és completament vaga, en el sentit de no te diu res, perquè no és el mateix que la genera la demanda que la genera l'oferta. El que se diu és que tenim un nou perfil de turista que cerca aquest producte. Quan tu compares en termes de demanda el perfil sociodemogràfic dels turistes tot inclòs, és exactament igual que és de la resta de serveis. Llavors no és un individu diferent. Què és el que està provocant aquest increment, que ara supos que ja deu estar al voltant del 20% de contractació? El que ho està provocant és, nosaltres així ho veiem, és que quan ho està provocant l'oferta, en concret, és una estratègia, diguéssim, deliberada de preus dels turoperadors. Unos resultados que se han obtenido analizando la oferta en origen de los turoperadores. El que se cerca és, d'alguna manera, agafar per part del turoperador, que és el que va en origen, part de les rendes que anirien a l'oferta complementària. I aquesta és una nova via perquè els turoperadors tinguin un potencial de créixer recursos que recueixen davant d'aquest producte. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Business, ventanilla o pasillo. Ahora, imprimir tarjeta de embarque.
Air Europa es la primera compañía española donde puedes escoger tu asiento e imprimir la tarjeta de embarque desde casa o desde tu agencia de viajes. Ahora puedo ir directamente a la puerta de embarque. Fantástico. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. La empresa familiar tiene una importante presencia en todos los sectores económicos y en el ámbito turístico resulta también muy frecuente. Dejar la empresa en manos de un familiar genera una gran confianza y en muchos casos favorece además la innovación. El carácter emprendedor de las segundas generaciones ofrece un valor añadido a la típica estabilidad de las compañías familiares. Pero con el relevo generacional surgen otros problemas, a veces incluso financieros. Pero hay más, diferencias de criterios, número de sucesores y compatibilidad entre los mismos, en fin, muchas variables. De todas ellas hablaremos hoy con los protagonistas de este cambio generacional en algunas empresas del sector turístico y además contaremos también con la opinión experta de una representante de la Asociación Balear de la empresa familiar. Friusa patrocina la tertulia. Isabel Piñero, que es directora de Marketing y Calidad del Grupo Piñero. Buenas noches, señora Piñero. Buenas noches. Bienvenida a Hosteltour, muchas gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de Margarita Socias, directora general de JS Hoteles. Buenas noches, señora Buenas Socias. noches. Bienvenida por primera vez a este plato. Pepe Luna también está con nosotros, director financiero de Esperanza Hoteles. Señor Luna, bienvenido también a Hosteltour Televisión. Y repite con nosotros Marina Jover, en esta ocasión como gerente de la asociación, director de la Asociación Balear de la empresa familiar. Buenas noches, señora Jover. Buenas noches. Y bienvenida a esta tertulia, que en este caso a mí me gustaría comenzar es una tertulia mucho más abierta que en otras ocasiones, no tan técnica quizás, por una valoración personal en su representación de la asociación que dirige. Quizás comparativamente con otras comunidades. En Baleares está muy implantada la empresa familiar, lógicamente en el ámbito turístico más todavía. ¿Cuál es la situación o la visión que tiene usted respecto a esa situación? Las empresas familiares en Baleares, yo creo que desde que se creó la asociación, que fue en el año 99, han empezado a tomar conciencia de que si no se realizan determinadas cosas en cuanto a problemas específicos que pueda tener la empresa familiar en diferencia con otras empresas no familiares, pues es muy fácil que la empresa familiar no tenga continuidad. Nuestro objetivo es que las empresas familiares, sea cual sea su tamaño, sea cual sea su problemática y sea cual sea el sector en el que están implantados, tengan continuidad y continúen como empresas familiares a lo largo del tiempo, porque pensamos que ser empresa familiar aporta un gran valor añadido tanto a la propia empresa como a la sociedad en general. Una visión cuando menos optimista respecto a la situación, ¿no? Sí, porque no estamos peor que en el resto de España ni en el resto de Europa tampoco. Va un poco por empresas. No va ni por sectores, ni por comunidades, ni por países. Evidentemente en Estados Unidos sí llevan ya mucho más tiempo trabajando en los temas de empresa familiar, en la Europa de cultura anglosajona también, y yo creo que España, el Instituto de Empresa Familiar es una institución valoradísima a nivel internacional, y yo creo que entre el Instituto y las asociaciones les hemos dado un impulso que estamos ya al nivel de cualquier país europeo. Señora Socias, lógicamente, como decíamos al principio de la tertulia, esto es una conversación casi entre familiar, ¿no? Porque venimos a hablar de eso, de la familia, ¿no? En el caso de su empresa, representa usted la segunda generación. Su padre fue el creador de JS Hoteles y en una empresa en la que ya está entrando la tercera generación. ¿Cómo se vive esa transición de padre a hijo cuando todavía tiene que entrar el nieto? Bueno, yo creo que es muy distinta, porque de padre a hija fue una cosa muy natural. Yo me he ido incorporando a los distintos cargos y a las distintas tareas de la empresa, y a medida que he ido trabajando en el departamento he ido cogiendo aquella responsabilidad. Yo lo he vivido naturalmente, o sea, una cosa que venía dada. En el caso de mi hijo también es así, pero ya hay más profesionalidad, ya hay más formación, ya las cosas se planifican más, ya intentamos, yo creo que hacerlo mejor, de otra manera. Más preparadamente, quizás, más organizadamente. Más organizadamente. En el caso del Grupo Piñero, señora Piñero, estamos hablando de una empresa más joven, en el caso de JS Hoteles, que acaban de cumplir 50 años, y con la presencia, en este caso, de dos hermanas de las tres
¿no? Sí, no, bueno, ahora ya estamos las tres. Ya están las tres. Sí. Y una convivencia total y absoluta con la primera generación, con la creadora. Es decir, no hay tanto una transición, sino una compatibilización en ese tiempo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se vive eso? En la familia y en la empresa, lógicamente. Sí, bueno, nosotros ahora somos 3 chicas. Y bueno, tanto mi padre, que es el socio fundador, como mi madre, pues están trabajando en la empresa 100%. Y además, bueno, con la incorporación de la pequeña, que es Lidia, pues ahora ya las 3 estamos en la empresa, ¿no? Cada una lleva diferentes departamentos y bueno, nosotros, claro, empezamos a hacer reuniones familiares porque realmente vimos la necesidad que era importante armonizar esa relación empresa-familia. Porque bueno, es cierto que al final pues es tu jefe y tú eres una empleada más, pero muchas veces es difícil pues diferenciarnos, ¿no? Y entonces es muy importante pues intentar establecer una norma, un protocolo familiar. Sobre todo, quizá ahora no es muy importante porque, o sea, es importante pero no es imprescindible porque todavía somos la segunda generación, pero luego viene la tercera, luego pues quizá cuñados, primos y bueno, entonces ahí sí que será fundamental. También podremos profundizar en ese tema un poco más. En el caso del señor Luna, estamos hablando de Esperanza Hoteles, también una compañía hotelera, familiar también, me parece 2 hermanos. Bueno, 2 hermanas. 2 hermanas, y en este caso... 2 hermanas, perdona, 2 hermanas casados con 2 primos hermanos. Ajá, perfecto. Todo queda en familia. Todo queda en familia, efectivamente. Más familia todavía que ninguno de los casos que tenemos aquí representados. También una compañía hotelera, lógicamente, que es un poco, yo creo que el ejemplo máximo que tenemos aquí en Baleares respecto a la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo tienen ustedes preparado esa transición? Bueno, nosotros estamos ahora a punto de dar el paso a la tercera generación. Yo formo parte de la tercera generación. Somos 5, 3 hermanos, mi hermano, mi hermana y yo, y 2 primos hermanos, de los cuales 2, mi hermano y yo, trabajamos en la empresa familiar, un primo que es arquitecto, una prima que también se ha incorporado recientemente a la empresa familiar y una hermana, mi hermana, que no trabaja en la empresa familiar. El cambio generacional, pues nosotros a través de varias reuniones lo estamos planificando y hemos llegado a la conclusión que va a ser largo, difícil desde el punto de vista psicológico y complicado. Más que nada porque va a ser a través de estas reuniones que hemos tenido y que vamos a intentar crear un consejo de familia en donde formarán parte los miembros de la familia, incluidos los hermanos que no trabajan en la empresa familiar, y a partir de ahí, junto con el Consejo de Administración, el Consejo de Familia se reúne una vez cada 3 meses y empezaremos a gestionar todo lo que es el tema de la transición a la tercera generación. Señora Jover, yo creo que tenemos casi 3 ejemplos muy distintos, pero dentro de un mismo segmento, de cómo se están produciendo esa transición o esa compatibilización del trabajo. Desde la experiencia de la asociación, ¿cuál es no quiero decir el óptimo, porque me imagino que todos tendrán su lado bueno, pero cuál sería el más adecuado como mínimo para no dar problemas posteriores? Primero, la voluntad de iniciar el proceso de transición. La transición y la sucesión no es un hecho, es un proceso que es largo y debe ser largo para que el traspaso de una generación a otra, tanto en la propiedad como en la gestión, o en una de las dos o en las dos a la vez, sea correcto. Lo primero es la voluntad y las ganas de hacerlo. Y lo segundo, ponerse a trabajar en ello. Son cosas que no surgen espontáneamente, sino se impulsan desde la propia familia. Una empresa no se sucede, no se traspasa a la generación siguiente, no se produce la sucesión por generación espontánea. Es un tema que hay que promoverlo, hay que estudiarlo, y una vez se toma la decisión de ponerlo en marcha, hay que ponerlo en marcha y no parar. No importa si dura 7, 8, 10 años, es lo habitual. Es lo habitual para que la transición sea correcta y esté hecha pues con las menores presiones y con las menores tensiones familiares, que es donde más se suele producir. Pero bueno, hay que afrontarlo, es un proceso que yo creo que hay que afrontarlo y hay que hablarlo fundamentalmente en la familia. Y en cuanto a la exigencia de la formación, apuntaba la señora Socias que esta tercera generación que están dando está más preparada
en cuanto a formación. ¿Hay exigencias, no sé, en el caso de las tres empresas que tenemos aquí o de la experiencia de la asociación, exigencia en cuanto a que haya un estudio de turismo, o estudios en turismo, o es mejor estudios de cualquier otra carrera, estoy hablando económicas o empresariales? Depende de la empresa, depende de la necesidad de la empresa y de lo que cada parte o cada uno que forma parte de la empresa a lo que quiera dedicarse. Si uno tiene solamente un hotel, yo creo que es mejor estudiar turismo, porque vive el día a día del hotel. Si es una cadena, si son más hoteles, si quiere estar en la parte financiera, en la parte de gestión, de según qué tipo, mejor que estudie el ADE, por ejemplo. Depende un poco a lo que se vaya a dedicar, son complementarias, yo creo. Señor Luna. Yo creo que también que depende un poco del nivel de profesionalización que le queremos dar a la empresa, ¿no? Quiero decir con esto que los miembros los miembros de la empresa que van a pasar a la siguiente generación no necesariamente tienen que estar formados en el tema del turismo, sino más bien en cualquier ámbito, pero la empresa los debe tratar como profesionales más, con la característica que en el futuro serán partes o tendrán acciones dentro de la empresa. Pero lo ideal sería, desde mi punto de vista, que se intentara tratar al miembro de la familia que entra a formar parte o trabaja dentro de la empresa familiar como un profesional más. En el caso, por ejemplo, del Grupo Piñero, estás hablando antes, Isabel, de 3 hermanas, cada una en un ámbito distinto. Me imagino que también la formación y la preparación iba ya enfocada hacia eso, ¿o ha sido una selección natural? Hombre, a mí un poco, conforme a la edad. Sí, a mí un poco, no sé, como comentaba ella, yo es que como tenía tan claro que iba a estar en la empresa familiar, pues es que no me planteé nunca otra cosa. Yo creo que el resto de mis hermanas igual. Yo pienso que da igual que estés en la empresa familiar o que estés donde estés, siempre el estudiar pues al final te forma profesionalmente y también como persona. Ninguna de las tres hemos estudiado turismo, porque quizá a lo mejor la mejor escuela la hemos tenido dentro de casa. Entonces yo creo que siempre una formación es importante, independientemente de que te dediques vayas a estar en la empresa familiar, pero si además vas a estar en la empresa, pues claro, mucho más importante, pero sobre todo el sentirte parte de la empresa, ¿no? Que al final todos los que formamos parte de la empresa familiar, pues nos ocurre esto, que es parte nuestra, entonces pues lo que sí es cierto otro es que sentimiento. Hay una gran diferencia en cuanto a la preparación de las primeras generaciones, y a lo mejor ya aquí no estamos hablando de los ejemplos que tenemos aquí, sino otras empresas que no están aquí representadas, pero que sí las conocemos profundamente en Baleares, segundas, terceras generaciones que en estos momentos empujan de un carro que empezó el padre pues por un pensamiento, una visión y muchísimo trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de JS Hoteles, 50 años, me imagino que a nivel de formación pues quizás no era la más turística en ese momento, pero... Mi padre cuando empezó formación en cuanto a empresa, en cuanto a turismo, no tenía ninguna, fue el día a día el que le enseñó lo que sabe. En cambio, en mi caso ya tuve una preparación media, yo estudié turismo, hice alguna diplomatura, hice alguna cosita. En el caso de mi hijo ya ha estudiado la ADE, ya hace una formación continuada, es diferente. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. Una preparación para gestionar una empresa viene muy bien, pero luego es el día a día, es la capacidad que tiene uno de adaptación y lo que ha aprendido en ella. Y vivirla sobre todo desde pequeño, ¿no, señor Luna? Exactamente, lo que iba a decirle. Lo más importante, desde mi punto de vista, es vivir la empresa desde dentro. Criarte dentro de la empresa o tener la experiencia de poder ver la empresa desde dentro y pasar por todos los departamentos turísticos. La formación está muy bien desde el punto de vista teórico, pero lo que realmente marca la diferencia es la experiencia. La experiencia se consigue en la práctica, sumergiéndote en la empresa. ¿Y hasta qué punto, y aquí esto ya nos lleva a otro tema, hasta qué punto, claro, hablamos de un hijo, pero en el momento que hablamos de 2 hijos, esa experiencia te lleva a 2 visiones o 3 visiones, cuando ya hay más distintas respecto al futuro de la empresa, a inversiones, a decisiones económicas? ¿Hasta qué punto esa disparidad, y aquí ya sí que entramos a hablar lógicamente de visiones personales, ¿no? ¿Hasta qué punto esa disparidad de criterios, si no están muy bien establecidos unos protocolos o unas responsabilidades, puede llevar a dar problemas incluso de futuro en la empresa, ¿no? Bueno, sí. Perdona. Desde mi punto de vista, habrá hijos en tercera generación, por ejemplo, que ellos quieran trabajar en la empresa familiar. Bienvenidos sean, porque lucharán más que cualquier otro probablemente, porque la empresa formará parte o será parte suya, ¿no?
Habrá hijos que no quieran trabajar en la empresa familiar. No hay que obligarles, cada uno que haga lo que quiera, con su futuro y con su vida. Lo que sí es cierto es que la gente que no trabaja en la empresa familiar tiene derecho y tiene que saber que la empresa familiar está abierta a través de un consejo de familia o cualquier otro órgano de gestión para darle toda la información y todas las explicaciones que ellos demanden, porque en el futuro serán parte también del accionariado de dicha empresa, ¿no? Señora Jover. Sí, no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Luna. Es decir, si no hay que obligar a nadie a trabajar en la empresa familiar, yo creo que es un error. Pero tampoco no es que no haya que obligar a nadie, es que si de los familiares que quieren estos familiares no valen lo suficiente o no tienen la suficiente preparación, tampoco tienen que trabajar en la empresa familiar. Hay muchas otras maneras de gestionar empresas familiares, lo estábamos comentando un poco antes, empresas que tienen muchos años de vida y tienen muchísimos accionistas, empresas que tienen pocos años de vida, relativamente 50 años, y tienen 900 accionistas todos familiares, y hay muy pocos que trabajan en la empresa familiar, prácticamente, por no decir que uno, que puede ser el presidente del consejo, pero no lleva el día a día, es el accionista de referencia, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que buscar para las empresas familiares es el mejor profesional que pueda haber en cada momento. Si este profesional es familiar, muchísimo mejor, porque el compromiso que tienen los familiares con la empresa no lo tiene nadie. Pero si no existe ese mejor profesional y que además sea familiar o no se siente comprometido, hay otras muchísimas formas de gestionar una empresa familiar, de gobernar una empresa familiar, para que esta empresa familiar continúe a lo largo de los años, pase de generación en generación, siendo una empresa exitosa en el mercado. Porque nunca puede dejar de ser una empresa exitosa, porque si no desaparece, no por familiar, sino por no exitosa. De hecho, hay una cifra a nivel nacional que dice que solo entre el 10 y el 15% de las empresas familiares fundadas llegan siendo familiares a la tercera generación. No sé si ese porcentaje se puede estar cumpliendo aquí en Baleares, quizás aquí sea un poco mayor, ¿no? Un poco mayor, y yo creo que también a nivel de España este porcentaje va creciendo, porque las familias toman conciencia de que tienen que realizar determinadas cosas para conseguir que su empresa familiar perdure en el tiempo. Pero tampoco no es, si nos fijamos en la mortalidad del resto de empresas que no son familiares, porque yo creo que nadie se ha parado a contarlo, pero tampoco no nos iríamos muy lejos. Es decir, hay muchísimas empresas que se crean y que también desaparecen, no sé si en segunda o en tercera generación, pero si lo contáramos en años, pues probablemente la tasa de mortalidad de las familiares con respecto a las no familiares sería muy parecida. También hay dentro del ámbito familiar la frase o el dicho ese que la primera generación la crea, la segunda la mantiene y la tercera la vende, si la puede vender o la destruye, efectivamente. ¿Cuál es su opinión respecto a...? Pues mi opinión es que yo estoy en tercera generación. O vende o la destruye. Pero aquí está el reto que tenemos la tercera generación, ¿no? Pues es un trabajo que lo hizo el creador de la empresa, mi abuelo en concreto, que ese fue el fundador. Después vino la segunda generación, mis padres y mis tíos. Y ahora estamos entrando a la tercera generación, y el reto es romper las estadísticas que apuntaba Marilena del 15% que apuntabas tú, y conseguir que pase la cuarta generación, la quinta y la sexta. ¿Cómo? Pues probablemente a través de un protocolo de familia, que no sé si la segunda generación lo va a hacer, pero nosotros en la tercera ya lo hemos planteado sobre la mesa que habrá que hacerlo, más que nada para asegurarnos que el traspaso generacional a la cuarta generación se hace de una forma eficiente y profesional. En el caso suyo, señora Piñero, imagino que la tercera generación todavía se ve... Sí, son un poco pequeñitos todavía. Un poco lejana, sí. Pero sí que hay una visión de futuro, ¿no? Me imagino, sí. El proyecto es... Yo, de todas formas, creo que realmente lo más importante es establecer, bueno, no sé, el tema de las estadísticas. Yo no soy muy partidaria a veces de según qué estadísticas, ¿no? Yo creo que lo más importante es establecer un protocolo familiar, o sea, una norma que se establezca entre todos los miembros de la familia. Y entonces yo creo que con ese consenso no puede nunca el traspaso generacional, pues yo creo que siempre puede salir bien.
Lo que pasa que, bueno, también depende mucho de la familia, cuando son miembros, que entran primos, que entran, no sé, cuñados, pues claro, evidentemente siempre es más complicado, pero no porque sean familia, porque las relaciones personales entre el ser humano siempre es difícil. Si encima son familias y lo mezclas con la empresa, pues mucho más. Entonces yo, vamos, defiendo totalmente lo del protocolo familiar y creo que eso es la base fundamental para la continuidad, y luego ya está la voluntad de cada uno. Yo creo que esta frase está... Habría que desterrarla. Para mí sí. Estoy de acuerdo contigo, totalmente, porque parece poner la culpa de la destrucción de la empresa... Poner la espada de Damocles en el tercero. En el tercero, y yo creo que muchas veces la culpa la tiene más el primero que el tercero. Lo que hay que agradecer mucho a la Asociación de Empresa Familiar, las pautas que da y los consejos que da a las empresas familiares, y yo creo que muchas veces gracias a ellos las empresas continúan. Cuando hay estos conflictos generacionales y el senior de la empresa no quiere abandonar el sitio en el momento adecuado o no quiere dar paso a la otra generación, hay una serie de conflictos que yo creo que con la ayuda de la Asociación de la Empresa Familiar, con estos protocolos que decía antes, Isabel, creo que se puede topar con lo que decía la señora Jover, esa voluntad, ¿no?, del primero, decir, bueno, pues es que no me parece bien. Pero es superable, es decir, al principio cuando empezamos con la asociación, bueno, todo era nuevo y la gente pues prácticamente no se atrevía muchas veces ni a venir, para decir, no vaya a ser que me revolucionen el gallinero, ¿no? Pero poco a poco se han dado cuenta, hablando con otros empresarios, a través de intercambio de experiencias, de que ya no es el mero hecho de firmar un papel, sino todo el proceso que se lleva durante el protocolo, que es poner las cosas sobre la mesa, explicitar una voluntad de continuidad y explicitar una voluntad de entendimiento. Y que cuando hay problemas entre miembros de una familia, pues siempre se puede recurrir a un mediador, que sea el mediador quien soporte las tensiones, que no las soporte la familia y que la familia siga adelante, porque es fundamental. Mire, hubo una estadística, si me permite, que se hizo en Europa pues a los 30 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, porque 30 años se consideraba un periodo de modificación de estrategia de empresa, ¿no? Y se coincidía exactamente con modificación o cambio generacional. Entonces, a los empresarios que estaban dirigiendo sus empresas les preguntaban si ellos tenían problemas en el momento de la sucesión y en el momento de la transición. El 97% decían que sí. Y les preguntaban a todos si los problemas iban por parte de la empresa o por parte de la familia. El 95% decían que venía por parte de la familia los problemas. Lógicamente la pregunta siguiente es: ¿usted cuánto tiempo dedica a solucionar los problemas de la familia y cuánto a los de su empresa? A la empresa les dedicaban 12 horas al día y a la familia 2 horas durante el fin de semana. Claro, y esto reconocido por los propios empresarios, porque no existía, ni existe todavía poco, la cultura de trabajar los dos sistemas, el sistema de la empresa y el sistema de la familia, para que sean capaces de que, teniendo valores diferentes, puedan convivir bien. Es que esto nos lleva precisamente al tema que han comentado las dos, ¿no? Esa convivencia entre familia y empresa, ¿no? Yo de todas formas creo que también es importante que el fundador a la segunda, a la tercera, que sepa transmitir también los valores a las siguientes generaciones, porque muchas veces todo se da por hecho y a veces falta esa comunicación de decir, bueno, el transmitir pues cuál fue el motivo de la fundación de esta empresa y cómo quiero que continúe, ¿no? Y entonces eso, saber transmitirlo a una generación, porque claro, ciencia infusa no tenemos, muchas veces no, y es difícil. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Lo más importante, y de hecho el protocolo tiene también parte que ver, es la comunicación entre los miembros de la familia. El protocolo es simplemente hablar y poner las reglas del juego encima de una mesa para que todo el mundo lo tenga claro, todos los miembros de la familia. La comunicación es lo más importante para que pueda sobrevivir y la empresa familiar y pueda realizarse el traspaso generacional. Si no nos hablamos con los miembros de la propia familia, ¿cómo se podrá gestionar la empresa? Pero muchas veces no es cuestión de hablar, es cuestión de entenderse. Y a veces las empresas necesitan flexibilidad.
y necesitan cambio, porque la empresa es un ser vivo que va cambiando y va adaptándose a la demanda y a las nuevas necesidades. Y el senior de la familia, de la empresa, muchas veces cree que este cambio se debe a los gustos o maneras de las nuevas generaciones, no a las necesidades de la empresa. Y esto es un problema, porque él confunde que por ser de otra generación tú quieres cambiar las cosas a tu estilo o manera, y no que la empresa tenga necesidad de cambiar para adaptarse. No es que haya cambiado, por decirlo de alguna forma, no es que haya cambiado la persona que dirige, sino que ha cambiado el mercado. El mercado, y el que lo dirige en aquel momento ve esta necesidad y quiere adaptar su empresa a esta necesidad, no por capricho, porque ya le iría bien que se quedara como está, porque es mucho más cómodo. Pero a veces los seniors no lo entienden, y esto es un problema. ¿Y este cambio generacional? No, bueno, perdón, este cambio de tendencias. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo estábamos hablando antes, ¿no? Sobre todo el tema de los recursos humanos, ¿no? La gestión de recursos humanos, que en otras generaciones pues era diferente, pero ahora es una gestión que cada vez es más importante en la empresa, ¿no? Y es muy difícil a veces pues mentalizar al empleado, como sí, se mentalizaba exacto, antes, ¿no? No solo es importante la satisfacción del cliente, sino también la satisfacción del empleado. Es que es más importante, yo creo, porque si la satisfacción del empleado repercute al final en el cliente. Pero ese sí que es un tema que hemos tenido aquí en muchas ocasiones y realmente es complicado en un mercado tan competitivo como el que estamos, con unos destinos, competencia, con unos costes tan bajos, mantener ese nivel de felicidad del empleado, y eso sí que ha sido tema aquí de debate en esta tertulia. Eso que hablábamos de la diferencia, sobre todo lo difícil que es la diferente mentalidad de cuando ellos empezaron a lo que nos encontramos nosotros. Quizás a lo mejor también empresas más pequeñas, menos empleados y mucho más fáciles de gobernar. Sí, y no solamente eso, sino que normalmente un fundador de una empresa, sea la época que sea, siempre es un emprendedor y siempre es un visionario. Y empieza con su empresa y con un grupo de gente de confianza, y son entre todos los que llevan la empresa adelante. Y se le contagia de un empuje. Sí, y en el momento en que hay que pasar a la siguiente generación, no solamente es el fundador o el propietario de la empresa que tiene que dar paso a la siguiente, son con todos sus empleados y con todas las maneras que tenía de hacer la empresa, que evidentemente lo que ha funcionado durante 30 años, pues a lo mejor funcionará 5 más, pero probablemente si no nos anticipamos al mercado, esa empresa dejará de estar en primera línea. Entonces, la transición no solamente es para los propietarios o para los gestores o para los familiares, es también para todo el mundo que trabaja en la empresa familiar. Viendo un poco lo que apunta María Elena, yo creo que el fundador, o en mi caso, la segunda generación, se tienen que dar un poco cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Que el mercado es el que ha cambiado. Entonces las empresas se tienen que adaptar al mercado. Y si quiere que su proyecto que él emprendió o que emprendieron, con todo el trabajo que les ha supuesto, todo el sacrificio familiar, todo el sacrificio personal, siga adelante, no tienen más remedio que planificar el cambio generacional hacia la siguiente generación. Igual que, si Dios quiere, el día de mañana mi generación tendrá que planificar el cambio generacional de la cuarta generación, ¿no? Y eso es un poco lo que ellos, desde mi punto de vista, creo que no ven o no quieren ver o no lo tienen muy claro, ¿no? Ellos se creen que no se van a jubilar nunca, que van a estar siempre llevando la empresa como siempre la han llevado. Y claro, no se dan cuenta que los hijos van creciendo. Estaban sonriendo. Imagino que... No, lo que pasa que yo también en parte lo entiendo, porque es algo que has creado tú, que te ha costado. Claro, nosotros no lo hemos vivido así, lo hemos vivido cuando ya estaba prácticamente hecho, pero hacer algo de la nada y de repente, pues bueno, ¿sabes? Siempre cuesta, ahí parece que te lo van a arrebatar, pero bueno, al final es lo que decimos todos, o sea, no vamos a vivir eternamente, algún día tendrá que pasar, entonces cuanto mejor lo hagamos, pues mejor será el resultado. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isabel, pero además añadiría que yo creo que las segundas, las terceras generaciones, los que trabajamos en la empresa familiar, nos identificamos totalmente con la empresa, igual que se puedan identificar la primera generación. Lo que pasa que nosotros no confundimos ya la empresa con la persona. Tenemos claro que la empresa es una cosa
y nosotros, los miembros de la familia, somos otra, que es lo que a la primera generación o los seniors o las segundas, si ya son muy mayores, igual no distinguen. Y esto sí llega a ser un problema, porque la empresa no eres tú. La empresa es un ser vivo que tiene que seguir adelante y tiene que luchar para estar en el mercado y para ser competitivo y flexibilizarse y estar al día y dar una buena relación calidad-precio, todo lo que sabemos. Y la persona es otra cosa, igual que las necesidades económicas o financieras de cada miembro de la familia no tienen nada que ver con las de la empresa. Y en las empresas familiares a veces las primeras y segundas generaciones lo confunden totalmente. Yo necesito unas cosas y indistintamente que la empresa vaya mejor, vaya peor, o tenga unos dividendos o tenga otros, pues mis necesidades son mis necesidades. No, la empresa es la que tiene que marcar unas pautas. Tú tendrás unos sueldos o tendrás unos beneficios, pero lógicamente a final de año dentro de unos... Y yo creo que gracias a Dios las segundas y terceras generaciones, por las experiencias que vivimos con el día a día, este problema ya no lo tenemos. Desde luego la tercera generación ha aprendido o aprenderá de los problemas que ha tenido que sufrir con el cambio generacional, entonces yo creo que planificará mucho mejor el paso a la cuarta generación. Pero quizás esos años en los que uno ha estado al frente te vuelvan a poner en el sitio. He dicho antes que es un proceso largo, difícil y desde el punto de vista psicológico duro. Y yo añadiría, Pepe, doloroso. También. Porque hay mucha emotividad por parte de los que viven este proceso. Porque si tú tienes un problema con un jefe que no tiene ningún vínculo, vas a casa, desconectas y tu propia familia te sirve hasta de paño de lágrimas. Sí. Pero si es tu padre o tu madre o es un hermano, emocionalmente es muy fuerte. Lo difícil es lo que tú comentabas antes, separar la parte profesional y de la gestión de la empresa de la vida familiar, que es muy difícil porque somos humanos, ¿no? Después en casa tenemos que... Este es uno de los problemas más frecuentes en la empresa familiar, confundir los problemas que son de solución en el ámbito de la familia o confundirlos con un problema de ámbito empresarial. Y esto es lo primero que hay que aprender a hacer, separar la familia de la empresa y separar la propiedad de la gestión. Y a medida que pase el tiempo y que las empresas se van haciendo mayores, poco a poco estas distinciones van siendo más claras. Porque además es mejor no solo para la empresa, sino también para la familia, lógicamente. Naturalmente. Es fundamental. Hay más armonía y... Es que es un poco lo que yo comentaba antes. El fundador o la segunda generación no tiene que ver el cambio generacional como algo que le van a arrebatar el poder o que se va a quedar sin la empresa, no. O sea, sabemos que no se van a retirar nunca, que siempre nos apoyarán, que siempre están ahí detrás, sino lo tienen que ver como algo positivo, como una continuidad de su trabajo, de todo el proyecto que él ha hecho o que han hecho. Y que si no lo aprecia como, o en este caso tú no lo aprecias como tuyo, no vas a poner el mismo empeño que le ha puesto cuando lo veía como suyo. Claro. También, ¿no? Otro tema, quizás que también ha cambiado mucho respecto a esas primeras generaciones con la actual, es cuando antes se tenía que ceder el puesto a la hija. Estamos hablando ya de la diferencia entre sexos, ¿no? Quizás había un poco más de recelo y se tendía más a preferir, si acaso, el hijo. En este caso, y afortunadamente tenemos representadas aquí esta noche 3 mujeres y un hombre. No sé si es el porcentaje... Aquí está la prueba. Exactamente. No sé si es el porcentaje real. A nivel de estudio se sabe que es así y está certificado. No sé si a nivel de empresa en la actualidad hay esa diferencia, o sea, hay esa naturalidad en el caso vuestro. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso, como somos 3 chicas, menos mal, no lo puedo... y en mi caso soy hija única. Que yo creo que en Baleares, en Mallorca, por los casos que yo conozco, normalmente cuando la empresa pasa a dirigir una hija, es porque no hay muchas alternativas masculinas. Sí, hasta hace poco ha sido así. Es decir, si gracias a Dios cambiará. Se ha puesto, y yo creo que está cambiando, pero está cambiando como está cambiando también la incorporación de la mujer al trabajo en todos los ámbitos. En los puestos directivos sobre todo. En los puestos directivos. Entonces, una vez ya no es nada extraño ver a una mujer en puestos directivos o en puestos de responsabilidad, pues evidentemente tampoco lo va a ser en la empresa. Hasta ahora, como decía Margarita, pues sí. Primero era, y además en Mallorca como en Cataluña, era Serau, que era el primero, el que se le daba a la empresa, y al resto se le repartían otras cosas. Y así ha funcionado muy bien en Cataluña y Baleares. Por ejemplo, en Andalucía era todo lo contrario. Quiero decir que cada cual tiene su casuística, pero la incorporación de la mujer al trabajo, la formación y la independencia que le puede dar, yo creo que ya
en todas las empresas y en todos los ámbitos de la vida. No hay excusa posible para no dejarlo al hijo más preparado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que lo importante, lo que estábamos hablando antes, el profesional, da igual que sea hombre o mujer, hay que verlo desde el punto de vista profesional. Las mujeres están igual o más preparadas que los hombres hoy en día. O sea que desde el punto de vista de discriminación de sexo, yo lo veo una entelequia. Aparte de la profesionalización, que es básica hoy en día, de la formación, yo creo que tiene que haber también implicación, identificación, voluntad, por parte del que va a coger el cargo. En nuestro caso no es ningún problema porque va directamente de padre a hija y luego a nieto, ¿no? Pero en las empresas que sois hermanos, yo creo que la mayor responsabilidad la tiene que coger el que está más implicado, que está más... Yo opino que, bueno, referente a lo que estábamos hablando de las mujeres y los hombres, yo no creo que... Yo simplemente pienso que básicamente hacemos las cosas de forma diferente, no es ni mejor ni peor. O sea, las mujeres trabajamos de forma diferente y los hombres pues tienen otra forma de ser, y menos mal que es así, en todo. Sí, efectivamente, no sé si en el caso, desde luego, de las empresas, como bien decías, Marilena, en el caso, por ejemplo, oponías el caso de Andalucía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su tradición hereditaria, su derecho sucesorio es completamente diferente al derecho sucesorio de Cataluña y Baleares, que tradicionalmente las herencias iban hacia el hereu, que era el mayor. En Andalucía no, en Andalucía tienen otro tipo de derecho sucesorio. Hoy en día yo creo que hasta esto está superado. Es decir, si, como decía Pepe, pues hay uno que es el que más voluntad tiene, el que está más comprometido con el éxito de la empresa familiar, encima le apetece y quiere y es el que está más preparado, da lo mismo que sea el mayor, el pequeño, el de en medio, mujer o hombre. Yo creo que da exactamente lo mismo. De todas formas, sí, Pepe, estamos... Lo importante también es que sea consensuado todo con el resto de la familia. Por supuesto, esto es fundamental. El consenso familiar es fundamental. Pues ese consenso es el que les voy a pedir para una última intervención, porque estamos ya terminando el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Señora Jover, en el caso, por ejemplo, suyo, repito otra vez, como esa visión global, si usted pudiera pedirle algo a las empresas familiares, lógicamente en este caso el sector turístico, para ese mantenimiento, para ese liderazgo que hemos tenido, lógicamente, en nuestro sector durante muchos años, ¿cuál sería? Pues que hagan partícipes a todos los miembros de la familia, trabajen o no trabajen, del éxito de su empresa, y que en la medida en que ellos puedan se formen para ser buenos accionistas, ser buenos consejeros en el caso de que se necesite, y en cualquier caso estar comprometidos con la familia empresaria a la que pertenecen. Si no quieren, que no molesten, ¿no? Sí, pero que ilusionarles, y esa función es de los que están dentro de la empresa hacia los que están fuera. Señora Socias, para terminar también. Bueno, yo creo que la empresa familiar es fundamental, creo que es la base de cualquier tejido empresarial de un país, y es muy importante que se cuide, que la primera generación o la segunda sepan transmitir a la siguiente este cariño, este amor a la empresa, porque trabajar tenemos que trabajar todos, mejor que trabajemos en casa y para nosotros mismos. O sea que yo lo veo como una cosa que se tiene que transmitir. Igual si uno tiene una vocación muy marcada para la música o para otro tema, no tiene por qué estar en la empresa familiar, pero si se sabe inculcar, yo lo veo muy positivo que los herederos sean los hijos, porque nadie como ellos va a poner el empeño. Señora Piñero. Bueno, yo pienso que, estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Yo pienso que es importante la comunicación, lo que he comentado antes, saber transmitir el valor de la empresa familiar. Y bueno, el establecer unas normas para poder convivir con esos problemas de familia y empresa, ¿no? Pero que por encima de todo siempre pienso que está la familia, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de esto y es verdad lo que decíamos, llegas a casa y al final pues tu jefe es tu padre y está ahí, entonces es difícil, pero es que por encima de todo pues es tu padre y es tu madre y está la familia. Señor Luna, para terminar. Yo para terminar diría que el gran reto de la empresa familiar es la profesionalización, que hemos hablado bastante aquí, ¿no? De saber diferenciar lo que es la familia y la gestión de la empresa. Si hay que pedir ayuda externa a un profesionales, hay muchos y se debería pedir. Y por supuesto, poner las reglas del juego a través de un protocolo encima de una mesa y con el consenso y la comunicación de todos los miembros de la familia. ¿Puedo hacer un apunte? Yo quería decir que esto hoy en día es básico,
la profesionalización y la formación de los miembros, pero yo creo que desde dentro de la familia también se puede inculcar una identificación con la empresa y un amor a la empresa, porque si todo es tan profesional y separamos tanto empresa y familia, no habrá un interés por las siguientes generaciones en estar implicados, no habrá una identificación. Y si se vive un poco la familia y la empresa en la casa, las generaciones lo ven como algo más natural, que es lo que decía Isabel que ha vivido ella, que creo que has vivido tú, Pepe, y lo que he vivido yo. La función, el reto de nuestra generación es transmitir a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido o nos han transmitido nuestros padres. Exacto. Pues esperemos que sea así, por decirlo de alguna forma, que dentro de muchos años sea mi hijo el que esté aquí con vuestros hijos presentando este programa. Falta mucho tiempo. Tú te pones aquí. Todavía. Efectivamente, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí, señor Luna, señora Piñero, señora Socias y señora Jover. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por su atención al otro lado de la pantalla. Esperamos contar con ella, como siempre, la próxima semana aquí en Hosteltour Televisión, todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Buenas noches y gracias por su atención.